Muy buenos días con todos. A continuación vamos a dar el tema base de datos en SQL Server y configuración ODBC System DNS, presentado por el alumno Marcos Zurita de la Universidad de Fuerzas Armadas ESPE para la materia de redes industriales, para lo cual vamos a dar inicio con el siguiente temario. Tenemos los objetivos que se ha planteado, una breve introducción de lo que es la base de datos en SQL, cuáles son las características de SQL, lo que es el ODBC, un ejemplo de aplicación y terminaremos con unas conclusiones. Entonces, como objetivos nos hemos planteado lo siguiente: comprender la funcionalidad del uso de la base de datos con servidores SQL, realizar un ejemplo explicativo de la configuración ODBC con sistemas DNS, identificar los pasos necesarios para la correcta generación de la base de datos y su uso en InTouch. Seguimos con una breve introducción. SQL, también conocido como Structured Query Language, es un lenguaje de programación diseñado para almacenar, manipular y recuperar datos almacenados en bases de datos relacionales. La primera encarnación de SQL apareció en 1974, cuando un grupo de IBM desarrolló el primer prototipo de una base de datos Relational Software. Luego se convirtió en Oracle. Lanzó la primera base de datos relacional comercial. Entonces existen algunos estándares para SQL. Sin embargo, el SQL se puede utilizar en cada uno de los principales RDBMS actuales que vienen en distintas formas. Estas se debe a dos razones. El estándar de SQL es bastante complejo y no es práctico implementar el estándar completo. Y dos, cada proveedor de base de datos necesita una forma de diferenciar sus productos, entre otros. SQL enumera los comandos de la siguiente forma, normalmente utilizados, y se divide de la siguiente manera: lo que es comandos SQL, donde las instrucciones SQL básicas de almacenamiento, recuperación y manipulación de datos en una base de datos relacional. La manipulación de tablas, como se utiliza en las instrucciones SQL para mezclar las tablas. El SQL avanzado, que son comandos SQL mucho más avanzados y complejos, y las sintácticas SQL, que es una página única que enumera todos los sintaxis y todos los comandos que existen para el uso del SQL. También puede hacer como un concepto en lo que es un lenguaje estándar de comunicación con base de datos. Entonces es un lenguaje normalizado que permite que trabaje con todo tipo de lenguajes, que pueden ser otro tipo de base de datos como MCS Access, como entre otros. Entre sus características se pueden mencionar las siguientes: el SQL permite el acceso a la base de datos. Este aprovecha el poder y la flexibilidad de los sistemas relacionales, facilitando las operaciones sobre ellos. Se considera un lenguaje declarativo de alto nivel. Acepta negación y concesión de permisos, restricciones de integridad, controles de la transacción, entre otros. Se puede utilizar interactivamente para lograr esto. Se puede usar interactivamente y otras versiones es el SQL. Pero es otra lógica que también puede utilizarse en otra base de datos. Siendo lo que es el ODBC, es necesario comprender que el ODBC es un estándar de acceso a la base de datos que puede conectar desde un sistema Microsoft y funciona de dos maneras: conectado a un motor o creando un DSN. Para lo cual vamos a ir con el ejemplo práctico, para terminar con las conclusiones. Bueno, para trabajar con nuestra base de datos, lo que necesitamos primeramente es tener una máquina virtual con todo el software que requerimos, ya sea en este caso el SQL y el InTouch. Entonces aquí ya tengo mi máquina virtual y solo tengo que activarla. Y como aquí está corriendo, solo tenemos que empezar a trabajar sobre ella. Ya.
Para comenzar tenemos que tener descargado el software de SQL Server. Entonces yo ya tengo instalado el software. Lo que tengo que hacer es abrirlo. Buscamos aquí en todos los programas, vamos a Microsoft SQL Server 2005 y buscamos en SQL Server Management Studio y elegimos. Entonces tenemos que esperar que se cargue y se nos va a abrir. Ya, el tipo de servidor dice Database Engine. El nombre del servidor se llama Luis, que es el nombre de la computadora o el nombre de la máquina virtual con la que estoy utilizando. Entonces, en caso de que ya no se encuentre nada aquí, lo que tenemos que hacer es buscar más. Vamos en Database Engines y es el nombre del computador, o sea, de la máquina virtual. Ok, ya. En lo que es Windows Authentication dejamos tal cual está y ponemos conectar. Entonces aquí ya tenemos creado esta base de datos de SQL Server. Bueno, repito que dice Luis, pero es porque la máquina virtual está con ese nombre. De ahí aquí es mi computadora, no hay ningún problema. Entonces bueno, la máquina virtual como está con el nombre de Luis, tenemos esta base de datos con el nombre de Luis. Tenemos lo que es todas estas opciones que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos el nombre de todas las bases de datos que tenemos. Entonces acaba de hacer es vamos a crear una nueva base de datos. Hacemos clic derecho, aquí tenemos clic derecho y creamos una nueva base de datos. Aquí esperamos que se nos abra una pantalla. Entonces aquí vamos a poner el nombre de nuestra base de datos. En este caso voy a crear, vamos a poner aquí tutorial base de datos. Tutorial base de datos. Vamos a copiar y regresamos a la máquina virtual. Vamos a pegar aquí, listo, y listo. Aquí está el nombre del tutorial, podemos observar aquí que está el nombre que le pusimos, listo, y vamos a agregar. Aquí vamos a poner aquí, ya, damos clic en datos, listo, y aquí como vamos a ver que se nos crea una base de datos. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a agregar las tablas. Para realizar esto vamos a dar clic en la parte de explorador, en Logic Explorer, y abrimos. Entonces aquí tenemos el sistema de base de datos y toda la base de datos que hemos creado son prácticamente los mismos que están acá. Le creamos el tutorial. Entonces para crear la tabla vamos a dar clic derecho, primero abrimos tutorial y aquí tenemos las diagramas de datos, las tablas. Entonces en tabla vamos a dar clic derecho y creamos una nueva tabla. Listo, se está creando. Entonces aquí tenemos el nombre de la columna, el tipo de datos. Entonces vamos a poner el nombre de la columna. Entonces vamos a poner, ese es lo que se llama el ID number. Vamos a poner aquí ID number. Vamos a poner, ya que tengo el teclado desconfigurado, tengo que ir al bloc de notas. Listo. Y le hacemos clic en OK. Listo. Entonces aquí podemos agregar varias personas. O sea, utilizamos el ID para evitar que no exista un conflicto de repetición de datos. Entonces el tipo de datos que se pone por objeto es en el char, pero la identificación de la persona es un valor entero. Entonces aquí tenemos que elegir el otro tipo de datos que corresponda al ID number. Entonces vamos a utilizar el int, que es el entero, y soltamos este de aquí porque es necesario que se llene ese dato, no podemos dejar que esté nulo. Entonces necesitamos que el ID number se vaya agregando como un número, entonces va incrementando los números. Entonces para lo cual vamos a tener que bajar y a ver, damos clic aquí,
Aquí buscamos, diciendo aquí, vamos a cambiar esta parte de aquí, damos clic en más y se nos va a abrir más opciones y se nos va a abrir Easy Identity. Entonces aquí lo que vamos a hacer es cambiarle a Yes. Entonces el Identity Increment se nos pone en 1 y el Identity se nos pone en 1. Entonces se va a incrementar a medida que se van incrementando los números de datos que se ponen en el ID number. Entonces para ingresar los valores, uno que puede ser un set point de temperatura, que lo agregaremos. Entonces vamos a poner el set point de temperatura. Entonces vamos a hacer, regresamos a mi máquina real, a mi máquina física, y vamos a escribir una nueva variable que va a ser nuestro set point de temperatura. Copiamos y vamos a nuestra máquina física y agregamos. Ya, vamos a ver vamos a poner otro valor más. Igualmente vamos a agregar, vamos a poner por ejemplo la variable de proceso, process value, y agregamos otro parámetro más a nuestra base de datos. Listo, damos enter y se nos agrega. Como podemos ver, estos valores van a ser de tipo flotantes. Entonces elegimos los parámetros que correspondan. Entonces buscamos el float, que es flotante. Aquí está, float. Igual aquí en la variable del proceso. Elegimos listo. Ahora sí, para guardar todo, vamos a guardar la tabla. Entonces para lo cual vamos a guardamos la tabla que hemos creado. Y aquí nos ponga el nombre de la tabla. Entonces, por defecto sale tabla 1. El nombre que podamos elegir depende de nosotros. Yo voy a dejarlo como tabla 1. Y damos clic en OK. Listo. Ahora que vamos a crear es el DNS para poder direccionar esta base de datos. Para ello, lo que vamos a hacer es ir a inicio. Vamos a ponerle control. De las opciones que tenemos en el panel de control, lo que vamos a buscar es la que diga herramientas administrativas. Buscamos herramientas administrativas. Aquí está. Ya lo abrimos. Listo, ahí ya. En este de aquí vamos a buscar origen de datos OBC. Este de aquí. Se la abrimos. Ya. Entonces aquí tenemos lo que es la DSN del usuario, que son los orígenes del usuario. Las DSN del sistema, que son los orígenes del sistema de datos. Y la DSN de archivo. La que nos interesa es la DSN del sistema. Entonces aquí nosotros tenemos 3: Catalog, Composant y Polyglot. Entonces vemos que los controladores son de Microsoft, son los 3. Entonces lo que vamos a crear va a ser de SQL. Entonces le damos a agregar y nos sale esta ventana con diferentes opciones. Entonces vamos a crear un nuevo origen de datos. Entonces nos dice seleccionar un controlador para el que se desee establecer un origen de datos. El control que vamos a utilizar es el SQL Server, que se encuentra aquí, que se encuentra al final. Le seleccionamos y ponemos finalizar. Listo, se nos abre esta nueva ventana donde nos dice crear un nuevo origen de datos para SQL Server. En este instante nos ayudará a crear un origen de datos ODBC que podrá usar para conectarse a SQL Server. Entonces lo que podemos hacer es poner un nombre y que nosotros deseamos. Entonces vamos a poner aquí un nombre. Entonces el nombre que voy a poner aquí es datos tutorial. Entonces vamos acá.
copiamos. Listo. En la descripción podemos poner una descripción. Cómo desea escribir el origen de datos. Podemos poner lo que uno desee. Con qué servidor SQL Server desea conectarse. En este caso vamos a elegir ya. Entonces aquí debería salirme la opción de vamos a el siguiente. ¿Cómo es que SQL es con aplicación de inicio de sesión? Entonces estas dos opciones que tenemos aquí, que es la utilización de Windows NT mediante el inicio de sesión de red. Es decir, que si nosotros estamos en el sistema, ya nos pedirá. Y esta segunda, que con la utilización de SQL Server mediante el inicio de sesión y contraseña escrito por el usuario. Si elegimos esta parte de aquí abajo, se nos habilita para poder configurar el inicio con la contraseña, pero en este caso vamos a dejarlo aquí en la parte de arriba. Damos clic en siguiente. Y esperamos a que se nos habilite. No alcanza un error de conexión. Vamos a ver cuál es el error de conexión. Vamos a aceptar. Atrás. Entonces vamos a ver este servidor. Vamos acá a poner el nombre. Aquí es Luis. Vamos a poner el nombre de la base de datos. Vamos a máquina virtual. El servidor es Luis. Siguiente. Ya, aquí. Seguimos y ponemos en establecer la siguiente base de datos como predeterminada. Y elegimos la base de datos que nosotros tenemos en SQL Server. Nombre que es tutorial base de datos. Ponemos siguiente. Y aquí tenemos que percatarnos que esté seleccionada la casilla realizar conversión de datos de caracteres. Y damos clic en finalizar. Entonces aquí nos ha creado un nuevo origen de datos ODBC con la siguiente configuración. Aquí tenemos toda la configuración de los datos que configuramos. Entonces tenemos que el origen de datos se llama datos tutorial, la descripción, el servidor es Luis, la base de datos se llama tutorial de base de datos, el idioma está por default y otras son otras características que hemos configurado. Ahora podemos probar origen de datos para ver si está realizado de forma correcta. Entonces nos da clic y nos dice que las pruebas completadas correctamente, por lo cual podemos deducir que todo está bien creado hasta el momento. Podemos aceptar. Entonces en nuestro caso podemos ver que tenemos un nuevo controlador de SQL Server y el que hemos creado, que es el dato tutorial en el DSN sistema. Listo. Podemos ver la diferencia, que aquí el controlador ya no es un Microsoft Access Driver, sino es un SQL Server. Entonces clic en aceptar. Listo. Estos datos podemos utilizarlos con ejemplo con el InTouch, para lo cual voy a abrir el InTouch. Listo. Ok. Ya, para lo cual voy a crear un nuevo InTouch. Vamos a crear un nuevo aplicación nueva. Vamos a poner aquí vamos a configurar el tutorial. Vamos a poner aquí
SQL. Vamos a la máquina virtual. Listo. Siguiente. Lo mismo. Siguiente y finalizar. Y esperamos que se nos abra el InTouch. Ya, listo. Hacemos doble clic y esperamos que se abra. Ya. Listo. Ya una vez que se nos abrió la parte del InTouch, vamos aquí en la parte izquierda. Tenemos que configurar esta parte de aquí en herramientas. Tenemos aquí el SQL Access Manager, SPC, Application. Y sobre esto aquí vamos a trabajar. Vamos a ver. Tenemos el SQL y el SPS tienen el mismo icono, por lo cual están relacionados, lo cual tiene que ver con la base de datos. Entonces desglosamos y podemos ver lo que tiene cada uno de ellos. Entonces aquí en Database es lo que vamos a configurar nuestra base de datos. Entonces vamos a dar clic en Database. Entonces aquí tenemos el tipo de base de datos. Por default siempre está Microsoft Access, que es local, pero lo que creamos es Microsoft SQL Server, que hemos creado. Elegimos este de aquí. Tenemos el ODBC Data Source. Entonces, si nos acordamos, es el ODBC. Nombre que ponemos es dato tutorial. Se encuentra aquí. Este de aquí es el dato tutorial. O sea, que tenemos que poner es el mismo de ahí. Tenemos que buscarlo. Aquí se encuentra dato tutorial. Listo. Entonces, estos son los parámetros que podemos poner. Tenemos el administrador, el usuario, el ID y la contraseña. Nosotros podemos poner la contraseña que uno quiera. Entonces lo que voy a poner es poner 1, 2, 3 como contraseña. El estado de la conexión no se encuentra verificada. Damos clic en OK. Entonces nos ingresa su vieja contraseña. Entonces ponemos la contraseña que acabamos de crear. 1, 2, 3. Ponemos OK. Y ponemos de nuevo. OK. Entonces nos pone una advertencia que dice todo SPC aún no está inicializada. Y nos pide si es que queremos inicializarla ahora. Entonces damos clic en sí. Ya, entonces aquí se encuentra la parte de aquí. Vamos a ver que dice que se encuentra verificando. Que aquí dice que la base de datos necesita ser actualizada. Entonces ponemos clic en sí. Y ponemos que la conexión de ODBC ha sido totalmente exitosa. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Le doy clic en OK. Aquí damos clic en sí. Sí. Listo. Ahora lo que haría es direccionar esta publicación en touch con una comunicación con la base de datos para establecer la comunicación. Entonces esta es la conexión y eso sería todo por este tutorial. Muchas gracias por su atención. Listo. Para terminar vamos a seguir con las conclusiones. Tenemos que la utilización de base de datos con SQL permite al usuario mantener sus datos guardados por mayor tiempo y seguridad. Al almacenar datos necesarios en una base de datos SQL, es posible transferir los datos almacenados entre ordenadores. La base de datos tiene varios parámetros de seguridad que deben ser tomados en cuenta al momento de crearla, para que el acceso a ella desde cualquier software sea realizado de forma adecuada. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.